¿Está grabándose, creo? Sí. ¿O no? Ahora sí. Habíamos comentado que hay algunas enfermedades que causan pérdida de proteínas, como por ejemplo las glomerulopatías, y habíamos mencionado que había enfermedades que afectan al glomérulo. La vamos a ver cuando veamos en realidad enfermedades renales propiamente tal, cuáles son los tipos de alteraciones glomerulares. Pero, para darles un ejemplo, hay algunas glomerulopatías o enfermedades glomerulares, como por ejemplo los depósitos de inmunocomplejos, ¿ya? Donde ocurren reacciones de antígeno-anticuerpo y la reacción inflamatoria del producto de un reconocimiento, una unión antígeno puede tener como consecuencia que aumente la filtración a nivel renal de sustancias que normalmente no se filtran, como por ejemplo proteínas plasmáticas. Y si estas proteínas se pierden, no se recuperan y se excretan en la orina, disminuyen drásticamente los niveles de proteína en la sangre finalmente, ¿sí? Y la sangre que sale del riñón por la vena renal es una sangre que está más diluida, por así decirlo, o sea, que tiene una mayor concentración de agua o una presión hidrostática mayor. Eso va a tener como consecuencia que en los órganos a nivel capilar, esa presión hidrostática elevada, ¿sí?, se manifiesta con la salida de agua procedente del plasma a los tejidos y ese fenómeno se conoce como edema. ¿Ok? Dijimos que también algunos trastornos hepáticos, como por ejemplo la cirrosis hepática, también puede conducir a edema, citis. Y la citis era la acumulación de líquido procedente del plasma, o sea, líquido de origen edema, ¿sí? En las cavidades, en este caso en la cavidad peritoneal. ¿Sí? Comentado ayer, hablamos acerca de la importancia que tiene la retención de agua y sodio a nivel renal, ¿sí? Porque cuando hay hormonas que afectan a la retención de agua y sodio. Por ejemplo, cuando se detectan la disminución cuando se detecta en el organismo una pérdida de proteínas, es la hormona aldosterona y la DH la que hacen que se retenga más sodio y se retenga más agua. ¿Sí? Y eso tiene un efecto paradojal porque va a hacer que aumente la cantidad de agua, por lo tanto más aún se diluye la sangre que sale del riñón, por lo tanto aumentaría la presión hidrostática a nivel general capilar. Bien. Tipos de edema. Existen distintos tipos de edema, como lo habíamos mencionado también en la clase anterior, y hay algunos que están relacionados con el aumento de la presión hidrostática, precisamente, otro con la reducción de la presión coloidosmótica, que es la lipoproteinemia, y ahí están los ejemplos, los tienen ahora, de todo lo que estamos conversando, ¿cierto? Glomerulopatía, cirrosis hepática, gastropatías perdedoras de proteína, hay algunas diarreas, por ejemplo, diarreas osmóticas, se caracterizan como no absortivas para el caso de las proteínas, y en ese caso se puede manifestar como un edema generalizado. También dijimos que las obstrucciones linfáticas o trastornos que sufren los vasos linfáticos también van a producir edema. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, los conductos linfáticos son aquellos que drenan el tejido, el líquido, perdón, presente en el tejido y sobre todo en lo que se denomina matriz intercelular o extracelular. Extracelular. Y esto es lo que mantiene en equilibrio el sistema. O sea, cuando sale agua de los vasos al tejido, se va por vía linfática. Y esa agua ahora empieza a constituir lo que es la linfa, ¿sí? Y si no ocurre ningún problema en la estructura de los capilares linfáticos o en los órganos linfoides, esa agua fluye, esa agua empieza con esa linfa, se va a denominar nuevamente sangre o va a constituir sangre cuando en el conducto torácico se drene hacia la vena subclavia. ¿Sí? Ese es el circuito que sigue la linfa en el organismo. Pasa por los linfonódulos, después llega al conducto torácico y vuelve a nivel de la vena subclavia a formar parte de nuevo de la sangre. Por eso ese plasma ahora, esa linfa que se transforma en plasma, va a llevar todos los componentes antigénicos, inmunogénicos,
procedente de todos los tejidos, ¿ya? Por lo tanto, si ocurre alguna obstrucción a nivel linfático, ya sea porque hay un bloqueo en la circulación linfática, por ejemplo, podría ser una neoplasia, que es lo más común, ¿sí? Lo más común procedente. También causas inflamatorias. Hay algunas linfadenopatías, como linfoadenitis, que son inflamación de los linfonódulos, que también pueden ocasionar... Profe, consulta. Bueno, dígame. Eso que usted mencionaba, que la linfa salía, también es como extravasación, creo que se llama. No, en realidad es el flujo normal que tiene la linfa hacia el vaso sanguíneo, hacia la sangre, digamos. ¿A eso te refieres? Como el camino que yo les mencionaba que sigue la linfa hasta llegar a la vena subclavia. Sí, profe. Sí, no, eso no es una extravasación. Ahí no se denomina extravasación, es parte del flujo normal que tiene la linfa. No sé si ustedes se acuerdan de anatomía, ¿vieron el flujo linfático? Tienen que haber visto el flujo linfático y La verdad cómo... no me acuerdo, profe, pero me ¿Ya? queda claro, así que es normal. Claro, finalmente el agua se drena, el agua de los tejidos, de la matriz intercelular se drena a nivel linfático y la linfa circula por todo el cuerpo, ¿verdad? Va a llegar a los linfonódulos se filtra la linfa, por lo tanto, ¿qué quiere decir que se filtra? Que la linfa que llega al linfonódulo, los linfonódulos, hay millones de células, ¿verdad? Que están proliferando, están produciendo anticuerpos en base a lo que les llega a ellos como antígeno a nivel linfático. Y la linfa que sale de un linfonódulo es la que sigue recorriendo el sistema, porque esa linfa ya está cargada con moléculas, por ejemplo, de anticuerpos o células inmunocompetentes. Y esa linfa sigue circulando y llega a la vena subclavia, y ahí empieza a formar parte de nuevo del plasma sanguíneo. Pero eso es la circulación linfática normal. Bueno, una compresión también que puedan sufrir los linfonódulos, lesiones postquirúrgicas, donde pueden comprimirse algunas estructuras a nivel linfático también. La irradiación causa también edema porque la irradiación va a matar muchos linfonódulos, va a quemar algunos nódulos linfoides, sobre todo cuando se utilizan esta radioterapia en humanos, es muy común. Por eso en humanos, cuando hay alguna neoplasia, por ejemplo, las neoplasias mamarias en humanos, se extrae la cadena linfoide del lado afectado, del lado donde esté la glándula mamaria afectada. Se extrae toda la cadena linfoide de ahí y del cuello para hacer vigilancia y para impedir que las células proliferen y para hacer biopsia de esos linfonódulos. Eso puede generar, generar edema localizado, ¿sí? También el aumento de exceso el aumento en la ingesta de alimentos con excesiva cantidad de sodio o sal, ¿sí? Puede producir a la larga insuficiencia renal, aumentando la resorción tubular del sodio. Y dijimos que estos tipos de edema, nosotros tenemos que entenderlos como alteraciones que se van a producir, ¿verdad? Diferentes a las que se producen en la inflamación. Entonces, la inflamación per se, ¿verdad? Tiene como característica la producción de edema, pero ya dijimos cuál era la causa en la inflamación de un edema. Sin embargo, pueden haber edemas por muchas causas, como lo hablamos, por ejemplo, con la obstrucción de la sangre o con la... ¿Se acuerdan de eso? Aquí estamos viendo una foto de edema pulmonar, cómo se vería el edema pulmonar histológicamente. Y bueno, esto es pulmón y aquí estos espacios son los espacios alveolares, pero acá deberían ser blancos, no deberíamos ver ningún contenido en su interior. Ahora, ¿por qué hay contenido de tipo eosinófilo en este espacio? Es justamente porque hay pérdida desde los capilares hacia el espacio alveolar, hay salida, ¿verdad? Difusión de líquido. ¿Por qué puede haber o por qué se puede haber formado un edema pulmonar? Que aquí tenemos la imagen real al otro lado. ¿Se acuerdan de eso?
¿Por qué podemos ocasionar edema pulmonar? ¿Cuál sería una de las causas? ¿Era una falla en la Congestión. válvula o no? Congestión. Por congestión. Por inflamación. No, no es principalmente por inflamación. Habíamos hablado de qué puede ocurrir que pueda generar edema a nivel pulmonar. ¿Una afección cardíaca o no? Sí, el lado izquierdo. Insuficiencia cardíaca. Ya, ¿cierto? Una cardiopatía del lado izquierdo, habíamos dicho, ¿verdad? Que era la que puede provocar este edema pulmonar, ¿sí? Dame un segundo, por favor. Cuando veamos después enfermedades por sistema, vamos a ver pulmón y vamos a ver edema pulmonar específicamente y vamos a poder ver cómo se ve el edema pulmonar. Yo estoy buscando ahora una página de Webscope para mostrar algunas imágenes de edema. Pero me está costando mucho llegar a la página. Un minuto, por favor. Les voy a copiar un link y para que ustedes lo puedan abrir en su computador, díganme si resulta, por favor. Abran este link en su computador y cuéntenme si ven las muestras. No, profe, no se ve. Profe, No sale se ve. eso que le Sale algo envié como en para el chat. buscar. Ah, ya, entonces lo que voy a hacer, les voy a compartir pantalla. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, esto es lo que tendrían que haberles salido en el link que les envié. Que yo les copié y les subí el link de acá. Ya, ya, le aparece la búsqueda. Ah, perfecto. Ya, lo que yo busqué fue poner la palabra lung, que es pulmón. ¿Sí? Usé este término. Y esto es para ver distintas histopatologías de pulmón, de distintos tipos. Por ejemplo, aquí vemos antracosis pulmonar. Entonces, si pinchamos acá, podemos ver el Webscope. Aquí. Miren, esta es una muestra histopatológica de pulmón con antracosis pulmonar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de pigmentos exógenos? Aquí podemos ver pigmentos.
si vamos a... Estaba buscando en la muestra de edema, que yo la había visto, pero este repositorio lo van cambiando constantemente, entonces ahora me está costando encontrar la muestra de edema, para que la vean mejor en realidad. Pero, en resumidas cuentas, es muy similar la imagen a lo que yo les mostré en la clase. Este es neumotórax, que es aire en los pulmones. Bueno, vamos a seguir buscando después y se las voy a mostrar cuando la encuentre. Para no retrasarnos más. Bien. Claro, habíamos dicho que una falla izquierda del corazón va a producir puede... algo que está pasando por el lado de mi casa. Puede producir una hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar se manifiesta como aumento de la presión capilar a nivel pulmonar, a nivel de la estabique alveolar, y eso es lo que hace que ese aumento de presión permite la formación del edema pulmonar, ¿ya? A nivel intersticial, región, porque, perdón, no es porque... No quiere decir que el agua salga del capilar directamente al espacio, porque acuérdense que aquí hay un tejido intersticial en el pulmón, que sería... Voy a poner una imagen. En los tabiques alveolares existe un espacio, ¿verdad? Que sería esto que está pasando aquí, el puntito rojo, donde están los capilares alveolares. Este es tejido conectivo, muy delgado, pero eso es espacio extravascular. Bueno, el agua sale hacia acá primero, pero el aumento de presión de acá, sumado al aumento de presión intravascular, hace que el agua ahora difunda hacia los espacios alveolares. Y incluso puede ser agua y proteínas. Por eso nosotros podemos ver teñido de color rosado o eosinófilo este espacio interno y aumentado de tamaño en los tabiques alveolares, ¿ya? Eso es lo que se ve en este edema pulmonar. Ya. Vamos a hablar de los conceptos de congestión e hiperemia, pero ya algo habíamos adelantado cuando hablamos de que a nivel, cómo se puede producir, por ejemplo, edema en el hígado, ¿se acuerdan que hablamos? Y también pulmonar. Los conceptos o los términos de hiperemia y congestión indican un aumento local del volumen de la sangre en un determinado tejido, ¿ya? Aumento local en el volumen de la sangre en un determinado tejido. La hiperemia se va a considerar un proceso llamado activo, la hiperemia. Sin embargo, la congestión se considera un proceso de tipo pasivo. ¿Por qué? Porque en el caso de la hiperemia es un proceso que resulta del aumento del flujo debido a una dilatación principalmente de tipo arterial. En cambio, la congestión es un aumento del flujo de tipo venoso, pero es porque se estanca la sangre en las venas. Por eso se denomina un proceso pasivo y el otro un proceso más activo. ¿Se entiende? De los dos aumentos local de volumen de sangre, hay uno que es más fisiológico que otro. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser? Perdón, la hiperemia también se denomina eritema, perdón, causa el eritema, y la congestión causa lo que se denomina cianosis o hipoxia, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ocurrir con sangre desoxigenada, sangre venosa, la congestión, y la hiperemia corresponde a sangre oxigenada, sangre arterial. Esos son los dos principales trastornos vasculares que se ven en muchos órganos y en muchas alteraciones distintas. ¿Dónde podemos ver nosotros hiperemia o dónde hemos visto nosotros hiperemia en lo que hemos visto ya de la asignatura? El primer plazo para cuando ocurre una lesión para que ocurra la inflamación. Cierto,
En la inflamación tiene que llegar harta sangre. Ocurre vasodilatación y incluso pueden haber formación de nuevos vasos. O sea, en el proceso de reparación de los tejidos, en la neovascularización, eso es un proceso, eso es un aumento en el flujo sanguíneo, pero de tipo arterial principalmente, o de sangre oxigenada, ¿ya? Y la congestión corresponde a lo contrario. La congestión es cuando se dilatan los vasos sanguíneos y se produce un estancamiento de la sangre en el retorno venoso, ¿ya? Distinto a la dilatación que se veía en la inflamación, porque la inflamación era la parte A. También complementa un retorno venoso, pero la sangre sigue circulando, ¿ya? Y favorece la presentación de edema por los mediadores vasoactivos propios de la inflamación. Entonces dijimos que ¿Profe? la principal diferencia... ¿Sí? Se le cortó lo último que estaba hablando de hiperemia. Se le ha cortado como varias veces en realidad. Ah, chuta. Pero eso ahí se le cortó como por varios. ¿Hasta qué parte me escuchan? O sea, habló de que era la hiperemia, un estancamiento de la sangre en el retorno venoso y algo más mencionó que no alcancé a notar. La hiperemia es en el retorno arterial, ¿ya? Por eso la hiperemia se define como el proceso activo, que resulta del aumento del flujo, pero en la región arterial, hubo una dilatación arterial, ¿ok? Y es más fisiológico que patológico. Y la congestión es el proceso pasivo que resulta del aumento de la cantidad de sangre, pero en la parte venosa, ¿ok? O cuando hay un retorno venoso que se denomina alterado, ¿verdad? En un tejido determinado, que era, por ejemplo, lo que ocurría, ¿sí? Que era lo que ocurría cuando nosotros ayer poníamos como ejemplo una alteración en el lado derecho del corazón, y esa alteración cardíaca va a tener como consecuencia que la sangre se estanque, porque como el corazón no va a recibir, no tiene la capacidad para bombear la sangre que llega, y el espacio es reducido, pusimos como ejemplo una hipertrofia, ¿se acuerdan? La sangre se estanca de aquí hacia atrás y ese efecto finalmente se va a ver a nivel capilar. Eso es una congestión, ¿ya? Se puede producir tanto localmente como sistémicamente, ambos efectos, la congestión o la hiperemia. Y también dijimos que la hiperemia ocurre de manera más fisiológica que patológica. Entonces, son términos que están relacionados a incrementos localizados en el volumen de sangre al interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿En qué casos ustedes creen que este aumento en el volumen de la sangre al interior de los vasos, qué casos conocen ustedes de aumentos de volumen de sangre al interior de los vasos, independientemente sean hiperemia o congestión? ¿Qué casos conocen ustedes que ocurren? Aumento o incremento localizado. Cuando uno hace deporte, Ya, muy bien, durante el ejercicio, por ejemplo, ¿eso es hiperemia o es congestión? hiperemia. Hiperemia, muy bien. ¿Qué más? La trombosis, profe. ¿La trombosis qué sería? ¿Participa en la congestión? Participa en la congestión, ¿verdad? Porque la trombosis puede provocar un estancamiento del flujo sanguíneo en el retorno venoso. Muy bien. ¿Qué más? No hemos hablado Profe, de... la hipertensión, Ya, ¿qué sería la hipertensión? hiperemia. Ya, una hipertensión puede ser una hiperemia o también puede ser una congestión. Ya, puede ser ambos casos. Claro, que sería hipertensión a causa de una congestión. Claro, pero claro, y los órganos los órganos, por ejemplo, que se manifiestan hipertensión, pueden tener como consecuencia esta disminución en el flujo, porque una cosa es el volumen de la sangre y otro es el flujo, qué tan rápido o lento circula la sangre por los vasos. Bien. El tejido tiene un color, en el caso de la hiperemia o la congestión, el tejido va a tomar un color
un color distinto macroscópico, porque en el caso de la hiperemia los tejidos tienden a ser un color rojizo más brillante. Perdón. Profe, consulta. Dígame. En el caso de la erección en el hombre, ¿sería hiperemia? Eso es hiperemia. Eso es hiperemia porque está dada por una vasodilatación, donde el óxido nítrico ahí es el principal agente vasodilatador, ¿sí? Sí, eso es una hiperemia. En el caso de la glándula mamaria, por ejemplo, durante la lactancia, también es por hiperemia. En el caso del ejercicio, ya lo dijeron, también eso sería una hiperemia. Los tumores, cuando los tumores desarrollan vasos sanguíneos, son irrigados, sobre todo los tumores más Estaba pensando igual que sería como hiperemia patológica, así cuando se vascularizan los tumores. Sí, muy bien. Esos son casos de hiperemia, pero de estado patológico. Sí. Entonces, los casos de hiperemia son más fisiológicos que patológicos, pero también es importante reconocer aquellos que son patológicos. ¿Sí? Pero muy bien. Y la congestión, hay casos que están producidos, es cuando se obstruyen vasos, como ustedes lo mencionaron, en el caso de una embolia, producida, por ejemplo, por un trombo, y la embolia lo vamos a ver un poquito más adelante. Embolia es cuando se estanca el flujo por una razón X. Algún tipo de émbolo puede estar formado por proteínas de la coagulación y ahí se llama, lo que usted decía, se llama trombo, ¿sí? Pero puede ser una embolia sólida, que hay muchas bacterias, por ejemplo, cuando migran por los vasos sanguíneos, cuando se producen bacteriemias, estos nidos de bacterias o células también pueden formar émbolos, que también pueden obstruir vasos sanguíneos. ¿Ok? Ya, dijimos que pueden producirse producirse de manera sistémica, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Cuando hablamos ayer de que una alteración en el funcionamiento del corazón puede tener una consecuencia a nivel sistémico. ¿Dónde va a repercutir primero? En los órganos más cercanos, como por ejemplo, si pensamos en el lado derecho, la repercusión es en el hígado, y en el cerebro, y si pensamos a nivel izquierdo, la repercusión va a ser a nivel pulmonar también. Pero esos son los órganos directamente afectados. Pero todos los órganos, ¿verdad?, que estén en el circuito también se van a ver comprometidos. ¿Qué órganos son sensibles a los cambios de volumen sanguíneos? Los órganos más sensibles a los cambios de volumen sanguíneo van a ser cerebro, pulmón, riñón, hígado. Estos son los órganos más sensibles. ¿Por qué? Porque en estos lugares existen capilares que son extremadamente pequeños. Entonces, rápidamente, ¿verdad?, va a tener un efecto muy marcado, un pequeño aumento en el volumen, va a tener un efecto inmediato en esos órganos. En cerebro, repito, hígado, riñón, pulmón. ¿Ya? Estamos hablando de la apariencia que tienen los órganos en el caso de que se vean afectados por hiperemia o por congestión. En el caso de la hiperemia tienden a tomar un color rojizo brillante porque la sangre es oxigenada, ¿sí? Y en el caso de la sangre venosa estancada, los órganos tienden a tomar un color más rojo azulado, ¿ya? Y es lo que se conoce con el nombre de cianosis. Cianosis. El otro caso se conoce como eritema, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio y se les pone la cara colorada, o también por el estrés, el estrés también genera hiperemia. Situaciones de estrés. Esa cara sonrosada o colorada por el calor, por el ejercicio, etcétera, o por temor, se denomina eritema. Y la cianosis es la apariencia azul rojiza que tienen los tejidos cuando están con un aumento en sangre desoxigenada, sangre de tipo venoso. ¿Ok? Cuando hace frío, profe, se ponen de repente los dedos como morados, azules. Exacto. El frío lo que genera es un estado de congestión temporal. Con la baja temperatura los Yo he capilares visto
¿Mm? Sí, yo he visto las lenguas que se ponen así cuando se asfixian en los gatitos. Exactamente. Exactamente. Eso es congestión. Sí, muy bien, muy bien. Y esa congestión, piensen que es sangre baja en oxígeno, porque la sangre es oxigenada. Entonces, esa congestión es la que puede causar hipoxia en los tejidos, ¿verdad? Un bajo consumo, un bajo aporte de oxígeno y con todos los efectos que ya vimos nosotros que ocurren por la hipoxia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la isquemia en los tejidos? ¿La isquemia qué sería? ¿Estaría por la parte de la hiperemia o de la congestión? ¿Sería lo contrario, a hiperemia o congestión? La isquemia. Perdón, no sería lo contrario. A hiperemia. No, perdón, sería exacto, sí, lo contrario a hiperemia, ¿cierto? Lo contrario a hiperemia sería la isquemia, o sea, un flujo reducido de sangre oxigenada. Muy bien, muy bien. Esa sería la reducción del flujo hacia un tejido, lo contrario a la hiperemia. Muy bien. Les iba a comentar algo, se me olvidó. Me quedé pensando en algo. Estábamos hablando de la coloración de la coloración. Estaba hablando, ustedes vieron un ejemplo de las lenguas. Ya. Le estaba mencionando que el estrés. Bueno, como los vasos sanguíneos, la circulación tiene un control autónomo por el sistema nervioso simpático. Yo les mencionaba que algunas situaciones de estrés hacen que la sangre se redistribuya a ciertos órganos, tanto simpático o parasimpático. Por ejemplo, ¿por qué el sistema nervioso simpático se denomina de escape y huida? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les mencionaron eso? Y uno actúa en estados de Sí, alerta. profe. Uno Sí. actúa en estados de alerta y otro en estados de relajo. ¿Sí? Ocurre que cuando el organismo se tiene que preparar para el escape, para la huida, baja la circulación, ¿sí? Habría una especie de isquemia, pero transitoria y no patológica. Baja la circulación a órganos que no son vitales, como por ejemplo los brazos, todo el tren superior, por ejemplo, porque el organismo o el cerebro entiende que hay que escapar de alguna situación. ¿Y dónde se concentra la circulación? A nivel del tronco inferior. Por eso las manos se ponen heladas y las piernas o el músculo de las piernas empiezan a recibir más sangre. ¿Para qué? Para arrancar. Eso es parte de un tema evolutivo. No sé si les pasa o les contaron el caso del reflejo postprandial, que es el reflejo después de comer. Jorge les habló de eso. No, Jorge, yo no lo he No me escuchado. suena, profe. Jorge no le nombró. El postprandio. El postprandial es un reflejo, ¿verdad? Que Acuérdense ustedes que la secreción gástrica y los movimientos del sistema digestivo están controlados por el sistema nervioso autónomo también y tienen distintos estímulos, el estímulo visual, el estímulo olfatorio y el estímulo mecánico, que es la masticación. Bueno, el principal estímulo va a ser ¿Profe? ¿sí? ¿No era el que cuando uno comía le daban ganas de ir al baño? Este es como sería como el reflejo de sobrecarga intestinal. El otro es cuando después de comer el organismo, la sangre del sistema se concentra a nivel intestinal. Y acuérdense que intestinos son muchos metros. Entonces, ¿por qué? Porque exactamente, cuando da sueño, ¿cierto? El intestino se está encargando de absorber al máximo los nutrientes. Por eso no hay que tener clases después de almuerzo. O por eso las clases no es bueno, no es recomendado tener una clase a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde después de haber comido recién. ¿Por qué? Porque la sangre o la oxigenación del cerebro es muy baja. Entonces la concentración se pierde rápidamente. Durará 10 minutos la concentración, pero después no, porque el cerebro se encuentra en un estado hipóxico. Eso sería lo contrario de la hiperemia. Bien, por definición entonces vamos a decir que la hiperemia, ya lo dijimos, en un proceso activo, la congestión en un proceso pasivo. La hiperemia ocurre en vasos capilares y arteriolas, donde ocurre un aumento en el volumen de sangre en estos vasos.
y con vasodilatación, ¿ya? En cambio, la congestión ocurre aumento del volumen de sangre en vasos y con vasodilatación también, pero la diferencia fundamental es que uno es con sangre oxigenada en el caso de la hiperemia y el otro con sangre desoxigenada en el caso de la congestión. Puede ser fisiológica o patológica y la hiperemia es mayormente fisiológica versus la congestión, que generalmente es considerada patológica. Si se desarrolla de manera muy rápida la congestión, se denomina congestión aguda. Y si es de manera gradual, se denomina congestión crónica. ¿Ya? Congestión crónica si es de manera gradual. En el caso de la congestión, la principal causa ocurre por el inadecuado drenaje de la sangre venosa, ¿sí? Lo que hace que se acumule sangre desoxigenada, tornando los tejidos de un color oscuro. ¿Okay? Eso puede ser también por una vasoconstricción. Lo que ustedes mencionaban que con el frío ocurre, que las extremidades empiezan a poner oscuras, es por una vasoconstricción de los vasos grandes. Entonces, esa vasoconstricción de vasos mayores hace que la sangre se estanque a nivel capilar, ¿sí? Y a nivel venular. Eso es un estado de congestión. Bien. Dijimos que órganos donde son muy sensibles a esto son pulmón, hígado, riñón. Y en el caso de, por ejemplo, la falla cardíaca va a tener como consecuencia efectos de congestión en órganos, ¿verdad? Donde los más importantes ya dijimos que en el caso del corazón izquierdo va a afectar a pulmón principalmente. Y en el caso del corazón derecho, afecta principalmente el hígado, pero tiene como consecuencia, ¿verdad?, la afección secundaria a hígado, riñón, extremidades, ¿sí? La congestión se puede presentar localizada, como en el caso de la congestión pulmonar, o también puede ser sistémica, como puede ocurrir a causa de alteraciones a nivel hepático, vaso, renal. Aquí hay esquema de congestión, el mismo, similar al esquema anterior. La diferencia entonces va a ser la gran cantidad de vasos sanguíneos, que nosotros, perdón, acá, cantidad de vasos sanguíneos que nosotros podamos encontrar. Y hay otra cosa, que ahí seguramente lo están viendo, que se llaman heart failure cell. No sé si la ven. Aquí arribita, voy a pintar la flechita. En el edema en el congestión pulmonar se pasa lo siguiente. Existen unas células que se llaman las células del fallo cardíaco, que son macrófagos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué puede ocurrir como la congestión? Cuando la congestión es tan crónica y los vasos se dilatan tanto y la sangre se estanca, ¿qué puede ocurrir? Que puede ocurrir hemólisis y la hemoglobina tiende a difundir de los vasos. ¿Ya? Hemólisis o ruptura de los glóbulos rojos, ¿cierto? Ruptura de los glóbulos rojos a nivel intravascular y la hemoglobina, o también incluso pueden haber hemorragia si hay ruptura de vasos sanguíneos. Pero si hay hemólisis, la hemólisis sale al tejido, al espacio intersticial y sale incluso con este edema al espacio alveolar. Y los macrófagos fagocitan la hemosiderina, que es este pigmento derivado de la hemoglobina. Entonces se van a ver macrófagos ahora teñidos de un color brillante, rojo muy intenso, como los que ustedes ven aquí. ¿Los ven ahí? Que se ven en esta parte los macrófagos. Sí, profe. Ya. ¿Dónde está? Profe. Sí. Profe, pero no entendí muy bien, me perdí. Creo que la hemólisis podría ocurrir por una falta de oxígeno, ¿no?
No. La hemólisis ocurre producto de que está tan dilatado el vaso, los vasos se dilatan a tal nivel, de tal magnitud, déjame verla acá, tan dilatados y la presión tan aumentada que se produce estancamiento de la sangre y puede haber ruptura de glóbulos rojos. Eso. No es que sea por la hemólisis, o sea, perdón, no es que sea por la hipoxia, sino que el estancamiento de la sangre hace que los glóbulos rojos puedan reventarse, porque empiezan a estar en un medio muy saturado. Y esa hemoglobina al espacio intersticial. Y los macrófagos la fagocitan y la transforman en hemosiderina. ¿Mm? Ah, ya, profe. ¿Ya? Gracias. Eso es lo que se vería. Entonces, en una muestra de edema pulmonar por congestión, vamos a ver nosotros estas células del falla cardíaca, que son estos macrófagos muy grandes con estas grandes cantidades de hemosiderina en su interior, que son los que están ahí al lado del puntito rojo. Esas células grandes que están ahí. Bueno, tabiques bien dilatados, no se ven tan dilatados, pero en realidad se encuentran tabiques muy dilatados. Y déjame ver. Estoy mirando el atlas porque quiero mostrarte imágenes, pero la verdad no encuentro ninguna que sea tan clara, tan nítida. La mayoría de los casos están relacionados a tumores. Bueno, después les puedo mostrar. No he tenido éxito en mi búsqueda. A nivel hepático, la congestión se puede producir de forma crónica o aguda, pero la congestión crónica es cuando puede haber muerte o puede haber necrosis de los hepatocitos. ¿Se acuerdan que los hepatocitos primero pasaban por una etapa de adaptación o de cambio, digamos, bioquímico, donde la célula puede adaptarse se adapta a la injuria, y ese primer cambio era lo que nosotros conocimos como degeneración hidrópica, o incluso lo podemos conocer como también esteatosis, un mecanismo adaptativo, que la célula acumule grasa. Pero, ¿qué pasa si la hipoxia se mantiene? Yo les mencionaba cuando hablábamos de hipoxia, ¿qué pasa si este estímulo, que es la hipoxia, es prolongado? La célula pasa sus umbrales de adaptación y muere, por lo tanto sufre necrosis. Entonces, para que ocurra necrosis en el hígado, es un proceso crónico, ¿sí? Y ese proceso crónico va a tener como resultado la muerte de hepatocitos. Ahora, ¿en qué parte del hígado es más proclive para que se mueran los hepatocitos? ¿Qué parte del lobulillo hepático es más proclive para que ocurra esto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de lobulillo hepático y vimos algunas necrosis o no? ¿O no la vi con ustedes eso? Sí, creo que lo mencionó. Lo mencioné, ¿verdad? Que era por hipoxia, que no recibía la Ya. suficiente cantidad de oxígeno. Ya. Miren, voy a utilizar esta página, o sea, el Google, el buscador, porque quiero mostrarles unos esquemas para que me entiendan lo que quiero comentarles. Miren, aquí hay unos esquemas buenos de lobulillo hepático. Para tener claro, para recordar, ¿sí? Para recordar cómo era la circulación hepática, recuerden que la sangre fluye por el hígado a través de un sistema que se llama sinusoide. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. Voy a poner esta imagen, por ejemplo. Y los sinusoides, si ven bien esta imagen que está acá, son estas como lagunas celestes que se ven aquí. Se forman de la circulación tanto venosa como arterial, ¿sí? Que se fluyen en conjunto, y estas lagunitas, entre ellas se organizan los hepatocitos que están acá, y se drenan a esta vena que se llama vena central, ¿sí?
Entonces, el sinusoide está compuesto de sangre tanto venosa como arterial, y la sangre va a ser drenada aquí a este espacio centrolobulillar. Entonces, ¿qué puede ocurrir si en el retorno venoso tenemos alterada este drenaje? Lo que va a ocurrir, aquí hay un esquema bien bueno, lo que va a ocurrir que si nosotros tenemos una alteración aquí a nivel de la vena central, ¿por qué? Porque en el corazón puede que ocurra una falla, un defecto que estanca la sangre, ¿verdad? Va a repercutir acá, va a repercutir aquí en este sinusoide, porque aquí la sangre sigue llegando, se mezcla la arterial con la venosa y sigue entrando, pero aquí le cuesta salir, entonces el estancamiento se produce acá. ¿Qué células son las que ustedes creen que se van a ver más afectadas si la sangre se estanca aquí? Las células que están, los hepatocitos, que están más por fuera del sinusoide o en la entrada del sinusoide, o los que están más cercanos a la vena centrolobulillar. Estos hepatocitos o los hepatocitos que están más por fuera. Eso tienen un nombre. Si lo recordamos de histología, se llaman zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3, que están aquí. ¿Cuáles creen ustedes que sean? Voy a buscar una imagen que sea buena, sí. Esta, ahí. Esta. No sé si la ven un poco borrosa, pero no. Pero aquí está. Zona 2 y zona 3. ¿Cuáles se verán más afectados? Los que están como más lejos, como la zona 3. ¿Por qué? No te digo que esté malo o bueno, te estoy preguntando por qué. ¿Cuál sería tu argumento? Porque encuentro que están más lejos de donde está pasando la circulación, digamos. Ya. Ahora, si miramos este otro esquema, la sangre se está yendo por aquí. Que en un principio la sangre... Sí, dígame. Yo creo que los que se van a ver primero dañados son los que están más cerca del flujo, porque ellos van a ser los primeros que van a quedar sin flujo, ya que los que están más lejos tienen un poquito de reserva aún. ¿A cuáles te refieres? ¿1, 2 o 3? A los que, por ejemplo, los que están, los números en dañarse y los números 1 serían los del final en dañarse. Los primeros en dañarse son los del número 3. Sí. Ya, porque están más lejos del flujo original, ¿cierto? Y este flujo original, claro, y este flujo original tiene sangre, dijimos, arterial y venosa, que empieza a circular, y circula, los hepatocitos ocupan ese oxígeno, pero los que están más lejos de acá, en estado normal, están siempre como al deben de oxígeno, están como al límite. Por lo tanto, si hay un estancamiento de sangre, con mayor razón, los que van a sobrevivir más rápido van a ser los de la zona 1 y 2, pero los que van a morir van a ser generalmente, los que manifiestan necrosis van a ser los de la zona 3, estos hepatocitos, o sea, los hepatocitos que estaban en este lugar, en el lugar más cercano a la vérula centrolobulillar, estos hepatocitos. ¿Sí? Los de la zona 3, muy bien. Se llama necrosis, eso es lo que se denomina necrosis centrolobulillar. ¿Ya? La necrosis centrolobulillar es uno de los efectos que va a tener la congestión, la necrosis centrolobulillar. ¿Sí? Y eso va a generar, y esta congestión va a generar áreas centrales con células muertas. La sangre en el interior. Y ese acúmulo de sangre le va a dar al hígado, o le va a otorgar al hígado, este aspecto que vemos nosotros ahora en la imagen. ¿Ven la foto de ahí de hígado? Se ve como Sí, con profe. unos... Ya, ese aspecto moteado del hígado, que tiene estos espacios más oscuritos en medio de un parénquima más amarillo,
Eso es lo que se ve clásicamente en hígados con congestión. Y la congestión puede provocar, ¿verdad?, la muerte de hepatocitos, o sea, y principalmente a nivel centrolobulillar. ¿Ya? Esa congestión o la acumulación de sangre con la apariencia de hígado moteado es lo que se denomina clásicamente en patología el famoso hígado de nuez moscada. Hígado en nuez moscada. ¿Conoce la nuez moscada o no? Sí, profe. Curiosamente se le puso ese nombre porque miren, si miramos una nuez moscada tiene este aspecto. Entonces esas zonas rojizas son las zonas de moteadas o las zonas de congestión, si fuera esto un hígado, ¿verdad? Por eso se le llama hígado de nuez moscada. Siempre, esto es una terminología muy antigua. Si ustedes están viendo la presentación. Esta es una... ahí está la nuez moscada. ¿La ven ahora, no? Yo estaba hablando sobre imagen. Sí, Esta es la nuez moscada y de ahí la patología ocupó el nombre, ¿verdad? Antes siempre se le ponían nombres como así. Rueda de carreta, nuez moscada, en fin. Entonces, cuando aquí dice hígado de nuez moscada, se refiere a ese aspecto que, si se fijan, el aspecto moteado que tiene el hígado, que es similar, recuerda mucho a una nuez moscada. ¿Ya? Eso es congestión. Así se ve la congestión hepática. ¿Por qué podría ocurrir? Ya dijimos, por una falla cardíaca derecha, ¿sí? Por ejemplo, una valvulopatía derecha, puede ocurrir esta congestión. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Hablamos entonces de congestión a nivel pulmonar y congestión a nivel hepático. Cuando congestionan, dijimos que la sangre puede aumentar de tal nivel su volumen, los vasos se dilatan, pero los vasos tienen un límite también de dilatación. Son paredes de células sanguíneas. Puede haber pérdida de células sanguíneas. Más que extravasación, se llama derechamente hemorragia, cuando lo que ocurre es una salida de glóbulos rojos desde el interior de un vaso sanguíneo. La salida de glóbulos blancos no es rara, porque va a ocurrir en todos los tejidos. Ocurre principalmente en la inflamación, y era lo que nosotros ya conocemos como la diapédesis, la migración leucocitaria, pero que salgan glóbulos rojos, ya sea por un intenso aumento en la presión del vaso o porque se rompe un vaso sanguíneo, eso se denomina hemorragia. ¿Ok? Tiene como la salida de sangre desde el interior de los vasos sanguíneos hacia el espacio extravascular. ¿Ok? Esa es la definición del concepto hemorragia. ¿Dónde estoy? Aquí. Internas en el intersticio de los tejidos, o también se puede llevar a cabo en cavidades. O sea, podemos ver sangre en el interior en el parénquima de los tejidos, o podemos ver sangre en cavidades, que sería, por ejemplo, si se acumula sangre en el saco del pericardio, o si se acumula sangre a nivel de la cavidad peritoneal, ¿sí? Común que a lo mejor, cuando todos hemos tenido una hemorragia de este tipo, que aquí algo dice en la clase, está marcado. Ahí lo hay con rojo. El hematoma o el moretón, ¿no les suena? Un moretón. Sí, profe. Llamado comúnmente un moretón. El hematoma corresponde a una hemorragia. ¿Por qué? Porque lo que ve cuando pensamos en la piel, se ve, ¿verdad? Se ve a simple vista, es muy superficial. Pero también pueden ocurrir a nivel de órganos que no sean la piel. En órganos internos también se pueden formar hematomas.
no van a tener el aspecto que vamos a observar en la piel, porque en la piel lo que estamos viendo es una representación superficial de lo que es el hematoma. ¿Cómo son los moretones? ¿Tienen alguna característica los moretones o no? ¿Qué me pueden decir? ¿Sangre coagulada? ¿Perdón? Habla nomás. No lo- ¿Sangre coagulada, profe? Ya, es sangre que sale de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y tiende a coagular, ¿bien? Porque como se pierden, la ruptura de vasos sanguíneos hace que se pierdan proteínas que son factores de la coagulación. Entonces la sangre se encuentra coagulada. Ya, pero ¿qué más? ¿De qué color son? Son morados Morado. y al principio duelen. Claro, el dolor es Y por cambian la de misma... color. Muy bien. El dolor es por la misma inflamación, pero lo que ustedes dijeron, el color y el cambio de color es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué van cambiando de color? ¿Qué creen ustedes que va pasando ahí? ¿Se va reabsorbiendo los componentes? A ver, ¿qué entendemos por reabsorber? ¿Cómo es eso de reabsorber? ¿Que vuelve a entrar a los capilares o no? No, no puede volver a entrar a los capilares. No, no. Es Lo que que no, ocurre no es... sé cómo será el concepto, pero por ejemplo, cuando yo antes patinaba y me hacía moretones feos, y que como cepillar con un cepillo de dientes para que se fueran, y me decían que se Ya, absorbían de nuevo. ya, pero eso no es que la sangre vuelva al vaso. El vaso se tiene que reconstruir, ¿verdad? Porque es una lesión. Y del vaso, y la sangre que se perdió o las células que salieron, esas se destruyen. Entonces, el color va cambiando. ¿Por qué? Porque piensen que en los tejidos queda hemoglobina, pero la hemoglobina es tóxica para los tejidos. Entonces, esto está ocurriendo todo en el extravascular. Piensen que extravascular es lo mismo que extracelular o matriz extracelular. Y si nos imaginamos lo que hay en matriz extracelular, imaginamos el tiro conectivo y muchas células sueltas. Entonces, dentro de esas células están los macrófagos, que un grupo que los que hizo el video mencionó muy bien y decía, a mí lo que me gustó fue que hablaron de los macrófagos en los distintos tejidos, dijo el grupo. ¿Sí? Y hablaron macrófagos que hay en el pulmón, en la piel, en el riñón, en el tejido conectivo. ¿Se acuerdan de eso, no? Creo que se acuerdan, si son los que hicieron el grupo, el trabajo. Los macrófagos empiezan a fagocitar la hemoglobina y la empiezan la molécula, ¿sí? Y la molécula va cambiando a Profe, se le cortó hemosiderina. esa parte. Ay, ¿qué parte? ¿Hasta La dónde última Dijo llegué? que oración. los macrófagos empiezan a fagocitar y hasta ahí quedó. Ya, ok. Los macrófagos empiezan a fagocitar, gracias por avisar, empiezan a fagocitar el pigmento que es la hemoglobina, y esa hemoglobina se desdobla a hemosiderina, a bilirrubina, por ejemplo, y esa molécula tiene un color distinto, entonces por eso van cambiando de color. A medida que el macrófago va fagocitando y va degradando el pigmento, el moretón va cambiando de color y se puede ir moviendo incluso. ¿Por qué? Porque los macrófagos se mueven por el conectivo. ¿Mm? No es que se reabsorba, ¿ya? Es que la reabsorción es otro, déjenlo para otro concepto fisiológico, patológico, si queremos hablarlo. Por ejemplo, la reabsorción de sodio a nivel renal, la reabsorción de agua, eso es reabsorción. Cuando una célula toma algo del extracelular y lo incorpora para enviarlo después a la sangre, eso es reabsorción. Pero en este caso, que es una sustancia que se encuentra en el tejido, digamos, en el extracelular o extravascular también, es degradada por macrófagos. Y eso se llama... ¿Ya? Bueno, ese era un ejemplo de hemorragia que podemos... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Dijo, ¿eso se llama? Fagocitosis. En la fagocitosis es que se y le corta de repente, pues por eso. Sí, gracias por avisarme. En el grupo de los profesores ayer justamente estaban comentando esto, que habían algunos profesores, como la profe Fonseca, que manifestó problemas en el aula y que no estaba funcionando el team de manera correcta. Eso lo mencionó ayer ella yo le dije que en realidad con ustedes me había funcionado bien, pero algunos profesores sí dieron a conocer esto ayer.
que fue, sí, el profesor Patricio Sepúlveda, la doctora Nancy también creo que mencionaron que tenían problemas con el habla. Así que mil disculpas por esto, pero no pasa por mí. Ya, estábamos hablando entonces de esto, de la hemorragia. La hemorragia no va a tener solamente la manifestación de un hematoma, sino que pueden haber zonas muy pequeñitas donde ocurran ruptura de vasos sanguíneos, ¿sí? Por lo tanto, se van a generar distintos tamaños de hematomas y en distintos lugares. O distintos tamaños de extravasación en distintos lugares. Y van a recibir distintos nombres como, por ejemplo, petequias, equimosis o púrpura. ¿Ya? Equimosis o púrpura. Las extravasaciones en los vasos sanguíneos en regiones mucosas de órganos reciben el nombre de equimosis. Equimosis. Y se van a denominar con área superior a 1 centímetro, la púrpura hemorrágica. En cambio, la equimosis son manchitas, ¿sí? Son manchitas que obedecen a zonas hemorrágicas, pero menor. ¿Sí? Profe, ¿qué dijo? Profe, ¿qué dijo? Ok, repito. La equimosis corresponden a manchitas producto de salida de sangre de los capilares en áreas pequeñas, menores de 1 centímetro. ¿Ya? Y la púrpura en áreas mayores de 1 centímetro. Equimosis versus petequias. Zonas equimóticas. Cuando ustedes escuchan hablar de regiones equimóticas, ¿sí? Se van a referir a eso. ¿Qué sustancias pueden producir equimosis en órganos? Por ejemplo, algunas sustancias tóxicas, como el venenos para ratón, que es bien conocido, la exposición por rodenticidas puede causar hemorragias de tipo equimótica en los tejidos y hemorragias petequiales también, las petequias. Y las petequias son como puntitos, se ven como puntitos rojos en los tejidos. Hemorragias petequiales. Vamos a mirar después algún caso de animal intoxicado con veneno para ratón o veneno de serpiente, incluso puede provocar hemorragias de tipo equimóticas, ¿ya? Entonces, van a corresponder, en todos los casos, constituye la salida de eritrocitos desde los vasos sanguíneos, y como estos no sobreviven en el espacio extravascular, mueren y son degradados. ¿Ok? Entonces la hemorragia puede ser externa o estar limitada a un tejido. En ese caso se conoce como un hematoma, ¿sí? Puede producirse en una cavidad, como por ejemplo en el peritoneo, ¿sí? O cavidad retroperitoneal, también se va a llamar hematoma, y ahí lo van a ver ustedes como sangre coagulada, como si fuera una gelatina, ¿sí? Hemorragias que son son las más pequeñitas, ya dijimos, que se llaman petequias, que generalmente tienden a tener 1 a 2 milímetros, son las relacionadas a lesiones producidas en los vasos sanguíneos por ejemplo, algunas sustancias tóxicas como venenos o órganos fosforados, por ejemplo, y también cuando hay una presión vascular muy elevada en pequeños vasos sanguíneos se pueden producir petequias. Dijimos que las que son más grandes, las zonas hemorrágicas grandes, son las púrpuras, ¿sí? Son las púrpuras, y hablamos también de equimosis,
que van a ser aquellos hematomas de 1 centímetro aproximadamente, ¿ya? Las equimosis. También la sangre la podemos ver acumulada en... Aquí está. La podemos ver acumulada en órganos, en espacios, en cavidades, como por ejemplo el tórax, el pericardio, el peritoneo, y ahí va a tener distintas denominaciones, como por ejemplo el hemotórax, hemopericardio, hemoperitoneo y hemartosis. ¿Ok? Que son ese tipo de acumulaciones de sangre en cavidades. La hemartrosis, perdón, como dice su nombre, va a ocurrir en articulaciones. ¿Alguna duda, consulta? Hay un error acá. Aquí las equimosis son las que son mayores a 1 centímetro. ¿Sí? Hay un error aquí, vamos a corregirlo al tiro. Es de más de 1. Mayor a 1. Entonces, ¿las equimosis serían como los típicos moretones? A 3. Pueden ser a 3 centímetros. Sí, las equimosis son los típicos moretones, sí. Aunque en realidad se caracteriza... Lo que pasa es que el moretón es un tipo de hemorragia que se llama hematoma más que equimosis, porque es en superficies. O sea, es una hemorragia limitada, pero a nivel superficial el moretón, el hematoma. La vamos a ver. No se escuchó nada. Ya. No escucho nada. Ya. Estábamos diciendo que en estricto rigor el hematoma pueden ser pequeñas zonas hemorrágicas o pueden producirse sangrados grandes, pero vamos a hablar de, en el caso de los moretones, lo vamos a conocer como una equimosis, ¿ya? Ahora los moretones tienen áreas extensas, por eso también se les denomina hematomas. Pero áreas mayores de 1 a 3 centímetros las vamos a conocer como zonas equimóticas. Y ese es el error que corregí en la diapo anterior. Y las áreas pequeñitas se conocen como púrpura, y las más pequeñitas de todas son las petequias. ¿Ya? ¿Se me escuchó o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok. Ya. Aquí hay zonas hemorrágicas, por ejemplo, lo que estamos viendo, esas áreas puntiformes en intestino, ¿sí? Son las que hemorragias petequiales. ¿Sí? Hemorragias petequiales. ¿Por qué podría ocurrir hemorragia también? Es porque puede haber una trombosis, que es lo que me preguntaban anteriormente. Un trombo también puede ocasionar, al estancar los capilares más pequeños, un aumento de presión tan elevado que hace que los capilares se destruyan. Entonces también podemos tener, a consecuencia de una trombosis, una hemorragia petequial. En el caso de la trombopenia, que es lo que se menciona en esta imagen, es que hay una baja cantidad de plaquetas en la sangre. Eso es la trombopenia. ¿Ok? Hay pocos factores de coagulación en la sangre. Por lo tanto, se forman estas zonas hemorrágicas en los tejidos. En el caso de la imagen B, estamos viendo una hemorragia que es un hematoma, una zona grande de hemorragia cerebral, donde podemos ver una lesión bastante grande. Y eso es lo que se observa en el TEC cerrado. ¿Ya? Es un golpe, o sea, de golpe, por ejemplo, se puede producir este hematoma. También hay vasos sanguíneos que se destruyen o pueden sufrir una dilatación de su pared, que es lo que se conoce con el nombre de aneurisma. ¿Lo han escuchado? El aneurisma es cuando se forman saculaciones.
Ya, el aneurisma es un trastorno vascular que puede ocasionar hemorragia cuando se destruye, porque el aneurisma consiste en una dilatación de la pared de un vaso sanguíneo. Y aquí les voy a volver a proyectar el buscador porque quiero mostrarle imágenes. Y para mí la mejor forma de explicar algunas cosas es con imágenes. Entonces, miren acá, tenemos nuevamente el buscador y aquí ven algunos tipos de aneurisma. El aneurisma corresponde, como les mencionaba, a dilataciones de la pared del vaso. Y estas dilataciones pueden ocurrir en vasos de tipo venulares principalmente y donde normalmente están sometidos a alta presión, ¿ya? Por eso los aneurismas de tipo cerebral son los más comunes. Miren aquí, estamos viendo una imagen de una angiografía. Esta imagen corresponde a angiografías. ¿Qué son las angiografías? Corresponden a radiografías de contraste donde se pueden ver saculaciones en vasos sanguíneos. ¿Los ven? Que son como esos saquitos que se ven ahí. Sí, sí, se nota. Entonces, estas dilataciones son las que pueden reventarse, ¿sí? Y causar hemorragia. Y esas incluso pueden ocasionar muerte aguda en los animales o en los seres humanos. Es bien común, o sea, no es tan común, perdón, pero las muertes por aneurisma cerebral fulminante son bien comunes. Aumentos de presión, de dolor de cabeza muy intenso, que es la principal signología que tiene el aneurisma, así que ahí hay que estar atento. Y la también tiene que estar muy atento a la formación de esto. ¿Profe? Profe, cuando revienta esa saculación es cuando se produce una hemorragia y ahí es peligroso. Claro, ¿verdad? claro. Esa hemorragia es la que va a producir la muerte del tejido. Sí. Claro. Y las varices, ¿han escuchado hablar de las varices? Corresponden a vasos sanguíneos tortuosos e irregulares, que son dilatados. Y también las varices van a, como son dilataciones de vaso y que se hacen tortuosos, o sea, arrugaditos. Si ven esta imagen, aquí hay uno normal y uno arrugadito. Y estas varices se pueden formar en extremidades principalmente, lo que hace que los vasos se puedan ver en la superficie. Como nosotros somos una especie que no está provista de pelos como los animales no humanos, estos vasos se pueden ver, ¿verdad? Se pueden ver superficialmente. Y el color que tienen, ¿a qué obedece? ¿A qué obedece ese color que tienen a nivel superficial? ¿Cianosis o no? Ya, entonces Congestión. congestión, ¿cierto? Y cuando se destruyen o se pueden reventar algunos vasitos, ven, si se fijan aquí hay unas áreas distintas, un poco más rojizas alrededor, en generar hemorragia porque también estos vasos se pueden destruir. ¿Y que se destruyan esos vasos es un riesgo para la salud? Claro que sí, sí, que se destruyan los vasos varicosos, las venas varicosas, sí, claro, pueden producir un riesgo porque pueden producir trombosis. Entonces, por eso las varices son de mucho cuidado. Generalmente se van a producir en venas en vénulas y en venas pequeñas. Entonces, estos vasos son naturalmente muy dilatables, por así llamarlo, porque como los vasos venosos son vasos que normalmente reciben una gran cantidad de volumen, son vasos dilatables, ¿ok? Entonces, reciben y reciben una gran cantidad de volumen sanguíneo. ¿Ok? Ya. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Profe? ¿Y un Sí. animal que muere por aneurisma tiene algo? Porque claro, dice que en el caso de los humanos es el dolor de cabeza, pero ¿cómo se puede notar en un Sí, en animal? animal, claro, en animal porque nosotros no trabajamos con síntomas, ¿cierto? Trabajamos con signos. Bueno, o es la muerte repentina, brusca de un animal, o son signos neurológicos, que pueden ser decaimiento, pueden ser incluso un caminar errático por parte del animal,
puede tener problemas a la visión, por ejemplo, que nosotros notemos, por ejemplo, que el individuo empieza a un caminar dismétrico, ¿sí? Pero violento, bruscamente, ¿sí? No son tan numerosos los casos relacionados con aneurisma en animales. ¿Por qué? Porque los animales tienen una presión sanguínea mucho más estable que los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos tenemos una presión alterada? Es por nuestra actividad, por lo que comemos, por lo que hacemos, por ejemplo. En los animales está mucho más regulado eso. Animales hipertensos, es muy baja la población de animales hipertensos comparado con los humanos. Por eso los humanos se presentan muchos más problemas de este tipo, de aneurismas, de infartos, de aterosclerosis, por ejemplo, o formación de taponamiento de vasos sanguíneos por triglicéridos. Eso en los animales no humanos es más raro, porque ellos se alimentan más naturalmente, nosotros no. Nosotros tenemos una dieta completamente artificial y muy saturada en grasas, en lipid, en sal, en minerales, etc. Ah, claro. Sí, es que le preguntaba porque tuve una gata que murió así de la nada. Le hicimos la necrosis y nunca encontramos nada. Nunca se le revisó más allá, por ejemplo, cerebro ni nada. A la Pero, no nada. o sea, eso. En la necropsia no se encontró nada y nunca supimos de qué murió. Simplemente comió y habitación y murió. Y no, Una muerte no estaba fulminante. atorada, no había tampoco zona, creo, no se notaba una zona de infarto muy grande en el corazón, nada. Ya, esto te iba a preguntar. No vieron infarto cardíaco, ni problemas pulmonar como un edema pulmonar, un No, infarto pulmonar, hemorragia pulmonar, no vieron nada de eso. no Es había nada. probable es probable que haya sido una muerte súbita por un tipo de lesión aneurisma. Lo que pasa es que cuando hagamos cuando veamos necropsia, ojalá que hagamos y volvemos el segundo semestre a la presencialidad, vamos a ver que el abordaje de cabeza en los cadáveres es lo último que se hace y como lo comillas lo más complejo, en realidad porque por el hecho de tener que abrir la bóveda craneana. Entonces, el abordaje de cabeza se deja siempre para el final. Y no siempre se hace, no es tan rutinario hacerlo, ¿no? Pero sí se Claro, debería hacer. nosotros no lo hicimos. No Claro. lo hicimos, eso fue lo único que no se revisó. Entonces, hay información ahí que se pierde en el examen de cadáver. Bueno, chicos, muchas gracias por la conexión. Media hora más tarde, pero no podía no estar en esa reunión. Así que gracias por permitirme estar y empezar más tarde la clase y terminarla más tarde también. Y nos vemos el día jueves, ¿ok? Que estén muy bien, cuídense. Ya, profe. Profe, Chao, consultan chao. las notas. ¿Para cuándo estarían? ¿Para cuándo cree usted? ¿Qué dijimos de las notas ayer? Yo la iba a dar. Ah, no sé, profe. Ya. Dije que iban a estar la otra semana. Ah, ya. Es que me perdí esa parte. Ya. Chao, cuídense. Es que la ansiedad, profe. Chao, chao. No, profe. Manejen la ansiedad. No se pongan ansiosos. Chao, nos vemos. Ahora voy a dejar de grabar.